Pachamama. Para mí la Pachamama es la Madre Tierra. Se le ofrenda porque es un ritual. Se la representa con una pacheta. Una pacheta es tipo triángulo con piedras. Y ella es la que nos da los frutos de acá del valle. Nosotros, nuestro Dios, son los seres de la naturaleza y la Madre Tierra, que es la Pachamama. Es como una diosa de todos los terrestres. Es como la dueña de todas estas tierras del Valle Calchaquí. La Pachamama nos da cultivo, fruta, es la que nos da todo lo que necesitamos para vivir. Pero muchos creen diferente, creen que la Pachamama no existen, creen que son mitos, pero es verdad, la Pachamama sí existe y es el único medio en que podemos comunicarnos. ¿Qué le ofrecería? A la Pachamama le ofrendaría mi flauta. Sería un libro que a mí me guste mucho. La ofrenda que le daría yo es un inhalador para que me proteja de esta enfermedad tan fea para mí. Yo le di hace poco un poncho mío. A todo lo que a mí me gusta y lo estuve usando para ella. Mi carpeta de estudios para que me ayude a seguir estudiando. Yo le ofrendaría una cadenita. Algo que sea muy querido y quiera darle a la Pachamama. ¿Qué le pedirías? Yo le pediría a la Pachamama que no haya más contaminación global. Yo termino este año en la primaria y no sé a dónde voy a ir. Pediría algo que me pueda decir por dónde puedo ir bien. Que haya más lluvia. Que proteja a mi familia. Chao chicos, chao paca paca. Chao chicos, chao paca paca. Chicos, recuerden, si piden mal a la Pachamama, no les llegará, pero si le piden bien, tendrán suerte. Chao chicos, chao paca paca. ...22 de abril, Día de la Tierra.